Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. En Noticia Colombia, el presidente de la Nación y el registrador piden al CNE el recuento total de votos de la elección de Senado del pasado 13 de marzo. La oposición en la coalición del Pacto Histórico alerta que la cadena de custodia de los votos ya terminó y el país está ante un fraude del propio gobierno. Les contamos y lo analizamos. En Noticia España, el viraje del presidente del gobierno sobre la cuestión del Sáhara Occidental y su acercamiento a Marruecos es considerada por distintos sectores como una traición de Pedro Sánchez. La ONU y la Unión Europea le recuerdan que el único camino es el referendo de autodeterminación del Sáhara, un asunto que analizamos. En Noticia Argentina, la inflación indetenible, el encarecimiento de la vida lleva al gobierno a tomar medidas. Nos preguntamos, ¿qué tiene que ver esta crisis con la enorme deuda contraída por el macrismo con el Fondo Monetario Internacional? Vamos a analizarlo. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, el presidente Iván Duque, la registraduría, el registrador, recomiendan al Consejo Nacional Electoral hacer un reconteo de votos de Senado. Hablan de errores humanos, mientras que la coalición de izquierda en el Pacto Histórico denuncia la probabilidad de un fraude impulsado desde el uribismo. Vamos a revisar los detalles. Ante las persistentes denuncias desde varios sectores políticos sobre inconsistencias e irregularidades en las elecciones legislativas el pasado 13 de marzo, este martes se reunirá la Comisión Nacional de Garantías Electorales. Estará conformada por la Organización Electoral, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, por el Gobierno Nacional, los partidos y movimientos políticos, los organismos de control y los observadores electorales. Previa a esta reunión, el presidente Iván Duque recomendó al Consejo Nacional Electoral considerar un reconteo general de votos en la elección a Senado, según él, con el propósito de dar confianza a la ciudadanía sobre la transparencia del proceso electoral. En la misma línea, se pronunció este lunes el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, solicitando también reconteo de votos para el Senado. Con el fin de llegar a la verdad electoral, y con la presencia del presidente del sindicato, hemos tomado la decisión el día de hoy, de acuerdo al sinnúmero de inconsistencias en los formularios C14 de Senado y para tranquilidad del país, como registrador nacional solicitaré el día de mañana nuevamente el recuento de todas las mesas de Senado de la República. Vega Rocha adjudicó esas inconsistencias a errores humanos y no hay irregularidades en las boletas impresas y al software a través del que se selecciona a los jurados de mesa, como se ha venido denunciando desde la oposición. Hemos dado todas las garantías, ustedes se pudieran dar cuenta de la presentación, son factores externos. Nosotros, si pudiéramos tener control de todos los jurados de votación, nosotros responderíamos por la actuación de los jurados, pero como se pudieran dar cuenta, los jurados diligenciaron mal los formularios, los transmisores no tuvieron la posibilidad de verlo bien. En reacción a este pronunciamiento, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, denunció que con esta decisión se pretende concretar el fraude. Fue esta tolda la que inicialmente solicitó reconteo de votos. Petro señaló que la cadena de custodia de los votos terminó el sábado y que con esta petición desobedecen la decisión de 5.000 jueces que ya hicieron el trabajo de escrutinio. Advirtió que donde ya terminaron los escrutinios, la mayoría de mesas, los votos están en el poder del CNE de mayoría uribista y de registradores departamentales de mayoría uribista, por lo que no hay cadena de custodia transparente para esos votos. Además, desde el Pacto Histórico, alertan que esta maniobra
puede significar una extensión del calendario electoral. Recordemos que lo que hemos recuperado hasta ahora se debe a la corrección de las 29.000 mesas que no fueron informadas por cuenta del perverso diseño del formulario E14. Pero ese primer día también denunciamos en otras 23.000 mesas que hay votos dobles falsos de los viejos partidos por el logo y por el número. Esos serán corregidos y se recuenta cada mesa. Así que subiremos a 25 curules por lo menos. Si van a recontar, bienvenido el reconteo general, pero sin alterar el calendario electoral y sin creer que con eso van a dejar de proclamar el triunfo del pacto. Por esta razón, el candidato presidencial decidió suspender su presencia en debates electorales hasta que se garantice la transparencia del voto. Añadió que pedirán a las veedurías internacionales actuar con prontitud. Así entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Iván Cepeda, defensor de derechos humanos, filósofo, senador de la República. Nos acompaña desde Bogotá. Senador Cepeda, muy buenas noches. Parece que tenemos dificultad en la comunicación con nuestro invitado. Senador Cepeda, ¿nos escucha? No logramos la comunicación. Rápidamente le pido a la producción que esté al tanto de esto para poder comenzar el análisis. Hay varios hechos sin duda para destacar. A quien veían ustedes en pantalla durante estos segundos es el registrador nacional del Estado Civil, el señor Alexander Vega, quien hoy ha pedido como la máxima autoridad en la organización electoral al Consejo Nacional Electoral que se realice el reconteo total de los votos para Senado. Recordemos que el pasado 13 de marzo hubo elecciones legislativas para Senado y para Cámara de Representantes. También hubo elecciones de los distintos partidos y coaliciones, de 3 en particular, para escoger de allí su candidato a la presidencia del país. En particular para el Senado, dice el registrador nacional del Estado Civil, para que se llegue a la verdad electoral. La verdad electoral en este momento es que después de este llamado preconteo, que es lo que se realiza el domingo después de las 4 de la tarde en Colombia, hora local, cuando se cierran los centros electorales, es que el martes siguiente comienza el escrutinio oficial y durante ese proceso lo que se vio es que el pacto histórico, esta coalición de partidos de izquierda y progresista, había denunciado que en 29.000 mesas no hubo un solo voto por el pacto histórico que debía quedar consignado en el formulario de la registraduría que tienen que diligenciar los jurados de mesa, el conocido como E14. En ese sentido, se había denunciado entonces que 29.000 mesas no había un solo voto para el pacto histórico, razón por la cual durante este escrutinio se han encontrado más de 500.000 votos para este pacto histórico. ¿Eso qué significa? Que 16 senadores pasarían a 19. Pero esto no es lo único. Hay otras 23.000 mesas que denuncia el pacto histórico que tienen problemas también por doble votación para partidos tradicionales. Bien, vamos a entrar con el análisis con el senador por el Polo Democrático Alternativo, miembro del pacto histórico, Iván Cepeda. Senador, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Es un gusto estar con ustedes en Telesur. Muchísimas gracias. Senador, ha dicho hoy el registrador y lo secunda el presidente de la Nación que se debe hacer un reconteo general de la votación para Senado. ¿Ustedes cómo analizan este hecho? Desde primero le pregunto desde una perspectiva incluso jurídica. ¿Es viable, es posible que jurídicamente esto exista en Colombia? De hecho, siendo una situación inédita. No, eso desde el punto de vista constitucional, legal, pero también desde el punto de vista de las garantías electorales es un despropósito. Por la siguiente razón, el conteo y el escrutinio de los votos ha finalizado o está finalizando en estas horas, lo cual significa que las urnas que albergaban los votos se han abierto, los votos han quedado en lugares que son las registradurías municipales, departamentales, y en este momento no tienen ninguna cadena de custodia. Es decir, están bajo la supervisión de personas que nosotros consideramos no dan garantías para esa cadena, que son
personas de la registraduría afectos al señor registrador y al partido de gobierno. Así que vemos que ese recuento nuevo que se está solicitando puede dar lugar a una enorme trampa. Ahora bien, para que las personas que nos están viendo y escuchando en el continente tengan una visión clara de este asunto, la votación del 13 de marzo es la votación que sin lugar a dudas ha generado un hito histórico en Colombia, por primera vez con tanta nitidez, con una votación tan numerosa. El progresismo, los sectores que nos agrupamos en el pacto histórico y nuestro candidato Gustavo Petro, obtuvimos un resultado triunfante que es sin lugar a dudas indiscutible. Dice el registrador, senador Cepeda, que se trata de llegar a la verdad electoral y habla además de un error humano. Hay dos hechos sobre los que yo quiero preguntarle su visión. Uno, error humano en 29.000 mesas, producto del mal diligenciamiento del formulario E14, este formulario que entregaba la registraduría, y también lo que sucede con otras 23.000 mesas donde hubo votos dobles para partidos tradicionales. El registrador dice que todo esto es un error humano y que por eso se debe llegar a la verdad electoral. Nosotros logramos, a través de un dispositivo electoral muy fuerte, que tenía por lo menos 50.000 testigos electorales y cientos de abogados, demostrar que en esas mesas, esas 29.000 mesas, en las cuales no aparecían votos del pacto histórico, sí los había. Es más, logramos recuperar 500.000 votos en estos últimos días. Ahora, ¿por qué no aparecían esos votos? Porque el formulario en donde debían ser inscritos los resultados estaba diseñado de tal manera que para el jurado de la mesa era imposible, prácticamente imposible, encontrar el lugar donde estaba la casilla del pacto histórico. Se diseñó el formulario de tal manera que el logotipo del pacto histórico parecía como un pie de nota del formulario. Así que a través de lo que el registrador llama error humano, se logró omitir 500.000 votos para el pacto histórico, que equivalen ni más ni menos que a aumentar de 16 a 19 los senadores de la República elegidos. Ahora bien, ¿qué ha hecho el uribismo? ¿Qué ha hecho el gobierno aprovechando precisamente esa supuesta falla o equivocación? Ha dicho que es el pacto histórico el que está haciendo fraude. Es decir, un argumento absurdo en el que quien organiza las elecciones, que es el gobierno, quien tiene el poder sobre el sistema electoral y la organización electoral, le atribuye a la oposición el fraude para decir que hay la necesidad de un nuevo recuento y por lo tanto dar una especie de oportunidad para que o bien se presente, como lo decía, una trampa enorme y se desconozca el resultado del pacto histórico, o se genere una situación de anarquía que lleve a escenarios que no podemos predecir, como por ejemplo la eventual declaración de un estado de conmoción interior y probablemente una especie de golpe de estado de facto. Antes de preguntarle acerca de la otra denuncia de irregularidad que ustedes han hecho sobre las 23.000 mesas, que es distinto a los 29.000 que ya nos explicaba usted, senador, ¿en qué momento cree usted, cómo analiza este cambio de postura, además de declaraciones del expresidente Uribe, que sin duda vemos cómo mueve los hilos dentro del gobierno y por supuesto él como la figura principal del partido Uribe Centro Democrático? Una vez se conocen los resultados, el expresidente Uribe reconoce los resultados y dice que esta derrota se debe a él haber asumido su propia responsabilidad. Pero vemos que días después, a través del Twitter muy activo, prácticamente lo que está haciendo es desconociendo los resultados y eso que usted nos recuerda. Está diciendo que el fraude fue hecho por el pacto histórico para beneficiar, quiero decir, al candidato Gustavo Petro. Bueno, es evidentemente una estrategia en la que el único resultado que serviría es el que beneficia a Uribe y a sus seguidores. Como ha habido una derrota tan evidente, que es incontestable, que es innegable, entonces se busca ahora una especie de estrategia para
habiendo reconocido los resultados ya como resultados en los que se perdió, decir que de todas maneras hay irregularidades que deben motivar un reconteo o un recuento en el que se pueda lograr disminuir, debilitar seriamente el resultado que ha obtenido el pacto histórico, contratando una legión de abogados que a esta hora seguramente ya están siendo contratados, y también eventualmente metiéndole mano a las bolsas en las que están en este momento los votos en muchas partes del país. Todo eso, nos tememos, es parte del hecho de que el establecimiento político colombiano nunca ha cumplido con las reglas del juego de manera transparente, y el hecho de que haya hecho trampa en estas elecciones no es más que la continuidad de una larga tradición para, cuando no se puede por la vía de la violencia, cuando no se puede por la vía de la mentira derrotar a la izquierda, entonces se le intenta derrotar por la vía del fraude. Y la postura del presidente Iván Duque, claramente vinculado con la política, haciéndole guiño a uno de los candidatos, senador, ¿qué opina usted de ello, de cómo ha actuado el presidente de la Nación? Bueno, el presidente Duque ha actuado sin vergüenza, sin ninguna clase de limitación. Ha participado directamente en las elecciones, dándole a los ciudadanos su consejo sobre cómo votar, quitándole a la oposición toda clase de garantías, y además asumiendo una serie de disposiciones que limitan precisamente esa imparcialidad que debe garantizar o que debe caracterizar su actuación. Por ejemplo, se suspendió la ley que impide que haya contratación pública durante los meses de campaña electoral, con lo cual se buscaba generar un beneficio clientelar para los sectores afines al gobierno y su partido. Así que Duque es responsable también de esta estrategia para intentar robar los resultados del pacto histórico en Colombia. Senador, volviendo al otro tema, es importante también este punto en clave latinoamericana. Lo que han encontrado también como esta alerta de irregularidades en 23.000 mesas distintas a las 29.000 en donde ya se habían encontrado, donde se han encontrado los 500.000 votos. ¿Qué pasa en esas 23.000 mesas? Bueno, este fenómeno hay que explicarlo porque en el sistema electoral colombiano hay dos tipos de lista para ser elegido, en este caso al Congreso. Una lista es de voto preferente o abierta, en la cual se vota por el candidato individualmente y por el partido, y ese es un voto. Y otra lista, que es la lista cerrada, en la cual se vota por el partido y una lista que está previamente ordenada, o sea, se vota por todos los candidatos de la lista, no por una persona. Resulta que se han detectado 23.000 mesas en las cuales hay jurados que contabilizaron doblemente los votos de la lista preferente, es decir, contaron tanto el candidato, el número del candidato, como el logo del partido, lo cual duplicaría la votación en esas 23.000 mesas de candidatos de listas abiertas, que en buena proporción son listas de los partidos tradicionales y del uribismo en estas elecciones. Y según el registrador, eso también obedece a un error humano. Bueno, el registrador tiene muchas explicaciones que dar, por supuesto, porque aquí esto no ha podido salir peor. Y no solamente por estos hechos que estamos registrando, sino por muchos otros que se han denunciado, la votación de los colombianos en el exterior, por ejemplo. No se habían puesto las mesas que se requerían para la votación, a pesar de que había un sensible aumento del registro de documentos de identidad para participar en estas elecciones, para poner simplemente un ejemplo de todas las irregularidades que se permitieron o auspiciaron desde la registraduría. Ahora bien, dicho eso, eso no puede ser de ninguna manera la justificación para, como pretende el uribismo, anular las elecciones y con ella el triunfo del pacto histórico. ¿Cree usted, senador, que en conclusión lo que intenta hacer el uribismo y como partido de gobierno que tiene distintos aliados es anular este proceso de elecciones para Senado
¿Tendrían que anular también el proceso de elecciones para Cámara? Pues no sabría en ese sentido cómo funciona la legislación en Colombia. Pero además, senador, las implicaciones que esto traería para Colombia sobre el calendario electoral. El próximo 29 de mayo hay primera vuelta de la elección presidencial. Bueno, yo creo que se ha emprendido un camino en el que se intenta, en primer lugar, debilitar el resultado del pacto histórico, pero que puede llevar a una inestabilidad total del sistema político colombiano, porque es evidente que se está rompiendo con reglas que son básicas en toda democracia: el respeto del sufragio de los electores, la participación política de los ciudadanos. Si se pone en duda el triunfo de un partido político porque sencillamente no le gusta al partido de gobierno, obviamente no hay democracia, y esto nos puede llevar a escenarios supremamente graves. Es decir, lo que están intentando es que o ganan ellos, o se mantienen en el poder ellos, o no hay triunfo para nadie y lo que puede haber es una ruptura institucional. Ese es el camino peligroso que está asumiendo hoy la extrema derecha colombiana. ¿Y podría aplazarse el calendario electoral? ¿Cree usted? ¿También analizan pues ustedes como pacto histórico esa posibilidad? No, eso sería para nosotros inadmisible, porque implica ni más ni menos que también buscar que la candidatura de Gustavo Petro, que como lo decía salió triunfante en las consultas internas que se realizaron el 13 de marzo, pues pueda verse debilitada y dilatada en el tiempo por este tipo de argumentos que son desde todo punto de vista ilegales y, como lo decía, tramposos. Todo esto que usted nos dice, senador, es muy grave. Veía durante la tarde un tuit del senador, que además ha salido también electo en el pacto histórico, Gustavo Bolívar, donde él decía que si al final de cuentas el Consejo Nacional Electoral toma la decisión de hacer un recuento de votos, les va a ir mucho mejor porque van a encontrarse más votos aún. Pero ante ese caso hipotético, ¿qué tendría que suceder para que esto pasara? ¿Más ojos puestos sobre un reconteo? Bueno, eso que dice Gustavo es una posibilidad, pero el temor que tenemos hoy es que le hayan metido ya las manos a las bolsas, porque son literalmente bolsas en las que están hoy tirados en el piso en muchas registradurías del país los votos. Se ha roto la cadena de custodia. Nadie garantiza que a esta hora, por ejemplo, no esté ingresando a alguien a una de esas registradurías y esté cambiando unas bolsas por otras, en las cuales haya votos favorables al uribismo. Así que en este momento, para decirlo con toda claridad, no hay nadie que garantice que un recuento de votos pueda ser transparente en Colombia. Esto sería un fraude mayúsculo, senador, teniendo en cuenta que esas bolsas, que la mayoría de ellas están en esas bolsas negras porque son papeles, son papeletas. Recordar que en Colombia todo este proceso es manual, estarían en las registradurías municipales. Exacto, es decir, por supuesto que sería una trampa y un fraude mayúsculo, pero a nosotros francamente no nos sorprendería. El hecho real es que hoy no tenemos ninguna garantía. No hay nadie que nos garantice que una organización electoral que ha sido manejada por el propio gobierno, que alega que hay un fraude, pues no termine precisamente en eso, provocando un resultado absolutamente distorsionado de las elecciones del pasado 13 de marzo. Senador, dice el candidato presidencial por el pacto histórico, Gustavo Petro, que se requiere con urgencia la atención de la llamada comunidad internacional, de la veeduría internacional. Recordar, por ejemplo, que estuvo durante varios meses y durante el proceso electoral la misión de observación electoral de la Unión Europea. ¿Cuánto podría realmente servir que se pronuncie esta llamada comunidad internacional? Yo creo que es en extremo necesario y útil, porque esos observadores, y no me refiero a unos pocos, sino a múltiples misiones, no solamente de la Unión Europea, sino de congresos nacionales, de distintos partidos políticos, de instituciones multilaterales, estuvieron observando el día 13 de marzo las elecciones y, por supuesto, ya que pudieron ver en el terreno cómo funcionó esto,
sería de gran utilidad que en este momento se pronuncie. Finalmente, senador, ustedes se mantienen en reuniones, hay que esperar la decisión que se tome mañana en ese Consejo de Garantías Electorales que ha citado el presidente Duque. En tanto, ¿qué hacen ustedes como pacto histórico? Nosotros estamos en una situación de movilización. Obviamente no vamos a permitir que se nos robe de manera impune una elección que ha costado tanto. Nuestros votantes son gente del pueblo que ha tenido que, en las zonas campesinas, por ejemplo, recorrer horas para llegar a un puesto de votación. Muchos líderes sociales amenazados de muerte, personas que han tenido que atravesar ríos, montañas para llegar a votar. No vamos a permitir que esos votos que han sido conquistados con tanto sacrificio ahora sean esquilmados, robados por quienes no toleran la democracia como principio rector de la vida política. Muchas gracias, senador. Pendientes en todo caso este martes, muy atentos a la decisión que tome el Consejo Nacional Electoral en Colombia ante la gravedad de todo este panorama. Gracias, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias como siempre a Telesur. Muchas gracias, senador. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia España, el viraje del presidente del gobierno sobre la cuestión del Sáhara Occidental y su acercamiento con Marruecos es considerado por distintos sectores en España como una traición de Pedro Sánchez. La ONU y la Unión Europea le recuerdan a Pedro Sánchez que el único camino es el referendo de autodeterminación del Sáhara. Es un asunto que analizamos al volver en Es Noticia. Porque Telesur siempre da más. El día de hoy voy a hacer el mejor video del mundo. Su saldo es insuficiente. Ingrese una nueva tarjeta. Así ya no puedo. ¿No les cansa que esto cada vez nos pase? Ay, bueno, les cuento. El nuevo Decreto Supremo 4669 dice que las telefónicas ya no nos van a poder quitar nuestro crédito cuando se acaben nuestros megas. Y eso significa que vamos a poder seguir haciendo buenos TikToks, seguir chismeando con la vecina. Porque cada mega vale. En Noticia España, el gobierno de esta nación europea se inclina ante Marruecos, dando aval a la propuesta de autonomía del Sáhara Occidental bajo una posición inconsulta, unilateral, y deja al pueblo saharaui sin el ejercicio de su libre autodeterminación, que es lo que se espera hace más de 40 años ante una resolución de la Organización de Naciones Unidas. El delegado del Frente Polisario en España, Abdulat Arabi, acusó este lunes al gobierno de Pedro Sánchez de inclinarse ante un Estado invasor y agresor como Marruecos, luego de que el pasado viernes la Moncloa avalara la propuesta de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. Arabi criticó que Madrid se haya inclinado por una opción unilateral presentada por la parte invasora y dijo que esa postura responde a una política de manipulación y chantaje utilizada por Marruecos para incidir en las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Subrayó que la cuestión del Sáhara sigue siendo de descolonización y tiene que resolverse mediante el ejercicio libre y la transparencia del pueblo saharaui, que debe decidir, y no España ni nadie en su nombre.
Añadió que España, en su condición de potencia administradora del Sahara Occidental, siempre tuvo un discurso ambiguo sobre este territorio y nunca apoyó de manera abierta un referendo de autodeterminación. También observó que asume una postura hipócrita en su supuesta defensa de la legalidad internacional, al exigir respeto por los derechos humanos para Ucrania, mas no para el Sahara Occidental. El pasado viernes, Sánchez comunicó al rey marroquí, Mohamed VI, que considera realista y creíble la propuesta de esa nación para solucionar el conflicto del Sahara Occidental, territorio que Marruecos se anexionó cuando España inició su descolonización. Según la propuesta de Marruecos, el territorio devendría a región autónoma del Sahara y tendría un presidente electo por un parlamento local, pero investido por el rey marroquí. De acuerdo con medios de prensa, tendría competencias administrativas, jurídicas y judiciales propias, así como facultades en el ámbito económico, tributario, de infraestructuras, cultura y social. Pero el Estado marroquí retendría los poderes relacionados con defensa, exteriores, moneda, bandera y religión. Tras el anuncio de Sánchez, Argelia, una de las naciones que apoya al Sahara Occidental y la lucha emancipadora del Frente Polisario, llamó a consultas a su embajador en Madrid, Zahid Moussi. Mientras, partidos políticos españoles exigieron en las últimas horas que Sánchez comparezca ante el Congreso de los Diputados y explique por qué Madrid pasó de la neutralidad al apoyo a Riad. La posición de Pedro Sánchez también recibió críticas de Unidas Podemos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la calificó de incoherente y que se está sacrificando al pueblo saharaui. España deja a un lado el camino iniciado por Naciones Unidas en los años 80 para lograr una solución política aceptable para todas las partes y vuelve a su pasado colonial, apoyando monarquías e invasiones que flagelan a los pueblos. Allí los hechos, de inmediato vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Fernando Casado, profesor en la Universidad Técnica de Manabí en Ecuador, es periodista, analista internacional, nos acompaña desde Irlanda. Profesor Casado, bienvenido, muy buenas noches. Hola Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar en tu programa. Muchísimas gracias. Profesor, ¿cuál es la razón? ¿Cómo lo analiza usted este viraje que ha dado Pedro Sánchez? ¿Hubo algún punto de quiebre? ¿Hubo algo, por lo menos, que puedan inferir que toma esta decisión, que además toma por sorpresa a mucha gente en España y a mucha de la clase política del país? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez ha visto una ventana de oportunidad importante ante una crisis que es intermitente con Marruecos, ¿no? Recordemos la crisis diplomática que se produjo en abril del año 2021, ¿no? Cuando desde Madrid se permitió que llegara a la península ibérica y que se curara de una serie de dolencias el líder del Frente Polisario, Bagrin Ghali, que era un gran enemigo de Rabat, ¿no? Del rey Mohamed VI. Y ese tipo de situaciones dieron lugar también a que utilizara de manera chantajista también el rey de Marruecos el tema de la migración, ¿no? Recordemos que hay dos ciudades autónomas en territorio marroquí, españolas, como son Ceuta y Melilla, y que por allí hay una entrada importante de la migración subsahariana y africana, y que normalmente el rey de Marruecos permite la entrada basa la situación de cómo están las relaciones con España. Eso es un quebradero de cabeza continuamente de Pedro Sánchez, y yo creo que aprovecha que toda la atención mediática, que todos los encuadres están fijados en la guerra con Ucrania para llevar a cabo este viraje que es totalmente inusitado, que es totalmente sorprendente y que además incluso contradice a su propio programa electoral, ¿no? Porque la autodeterminación de Sahara es algo que aparece hasta en el programa electoral del propio PSOE, ¿no? El partido que lidera Pedro Sánchez. Entonces yo creo que eso ha sido algo que forma parte de un paquetazo que ha metido en estas dos últimas semanas Pedro Sánchez, como por ejemplo también el anuncio del incremento del presupuesto militar de un 2% del Producto Interno Bruto, algo que es también un palo importante en las arcas del Estado en materia de inversión social, y creo que todo eso responde a aprovechar la situación que se vive actualmente, la tensión en Ucrania, para tocar otro tipo de temas espinosos que tendrían un mayor coste político en otros momentos y que en este momento probablemente puedan pasar desapercibidos o relativamente desapercibidos
frente a la situación que se vive en el país. Profesor Casado, incluso a la propia coalición de gobierno, ¿sabía el presidente Pedro Sánchez que habría una negativa, que por eso actúa de una manera unilateral, o algo tendría que saber la coalición Unidas Podemos? Yo creo que no, yo creo que es una forma también de ningunear, ¿no?, por parte de Pedro Sánchez a sus socios de gobierno de Unidas Podemos. Muy claramente la política exterior pues está en manos del gobierno de Sánchez, ahí no participa el gobierno de coalición, y por lo tanto el que se haya tenido que enterar por los medios de comunicación o a través de la carta que responde el rey de Marruecos en agradecimiento a Pedro Sánchez, Unidas Podemos, pues también deja muy mal parada a la coalición, ¿no? Entonces eso obligaría a varias cosas, ¿no? O tragan sapos y culebras, como han hecho y como van a hacer, porque ya han dicho que no van a resquebrajar la coalición, o les obliga incluso a salir del gobierno, ¿no? Podría haber sido también una medida de presión insoportable para salir del gobierno. Y eso dejaría como el culpable romper con esa coalición de gobierno a Unidas Podemos. Una Unidas Podemos que, según las encuestas de los últimos días, pues ya estaría, por su confrontación a la situación de belicosidad que se vive en los países de la OTAN y en la Unión Europea, le estaría pasando una cierta factura electoral, porque habría una merma, ¿no?, una caída en las últimas semanas de su electorado. Entonces, de alguna forma también esto le pone una presión a Unidas Podemos que podría dejar una situación pues bastante mal parada y bastante desgastante, ¿no? Porque la confrontación con el gobierno probablemente, o la situación de ninguneo al que se le ha sometido por parte del gobierno, pues obviamente desgasta también a Unidas Podemos de una forma pues bastante grande, sobre todo porque algo que las bases de Unidas Podemos tienen muy clara es que hay que apoyar la autodeterminación del Sáhara, el referéndum del Sáhara, apoyar lo que han sido las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, el no poder hacerlo y el haber sido dejados a un lado en este tema, pues es otra línea roja que probablemente también, pues frente a sus electores, le puede pasar factura, ¿no? Por un lado, están claudicando, o por otro lado, lo están ninguneando. Cualquiera de los escenarios son muy negativos para Unidas Podemos. ¿Y esto también implicaría un hecho muy negativo o no, profesor Casado, para el propio Pedro Sánchez? Naciones Unidas le está recordando que el único camino es el referendo de autodeterminación, que no se hace, aunque han pasado tantas décadas, pero que ese es el camino producto de esta resolución, y también se lo ha recordado la Unión Europea. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Tengamos también en cuenta que creo que Pedro Sánchez aprovecha ese repunte que también ha tenido en las encuestas, ¿no? Esto podría tener algún costo político, pero también vemos que todo el espectro político en las democracias occidentales en general, ¿no?, pero en España en concreto, se han movido hacia la derecha. Entonces, ese tipo de movimientos, de acercamientos a una monarquía cuasi feudal como es la marroquí, pues ya no se ven tan mal, porque ante todo lo que prima son las relaciones económicas con este país. Entonces, las obligaciones que pudiera tener España frente a la Unión Europea en relación a que se deben de respetar los acuerdos en Naciones Unidas, pues parece que se les están pasando todos por el arco del triunfo y que pasan a un segundo plano cuando la política, ¿no?, la realpolitik, está tomando pues un primer plano, y pareciera que como todo el espectro político se ha movido a la derecha, este tipo de jugadas estarían perfectamente permitidas. Yo diría que le va a tener un coste político importante para Sánchez, ¿no? Porque recordemos que es que esa autodeterminación clarísimamente expresada por parte del poder político del Partido Socialista, y lo que ha sido la postura de todos los antecesores de Sánchez, tanto cuando estaban en la oposición como cuando fueron también gobierno, incluso en contra de las posiciones de Estados Unidos, incluso de aliados de Marruecos, como también lo han sido tradicionalmente Francia, y haber tenido una posición perfectamente apegada a los tratados internacionales, pues es un viraje que probablemente en las bases del Partido Socialista no se va a entender. Y yo diría que le debería de pasar factura. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que los medios de comunicación, precisamente por estar perfectamente alineados a los intereses de la clase empresarial española, que al mismo tiempo está haciendo pingües beneficios continuamente en Marruecos, pues puede hacer que los encuadres de los medios de comunicación sean
al igual que hemos visto o estamos inundados en España actualmente con propaganda bélica, pues probablemente también nos veremos inundados de propaganda a favor del rey de Marruecos, y es que en gran medida pues es uno de los mayores mercados en estos momentos para esa clase empresarial española. De hecho, profesor Casado, allí quisiera pedirle que profundizáramos. Nos hablaba inicialmente de una situación que sí ha sido evidente de años atrás, y es el tema de la migración a través de Ceuta y Melilla. Hace muy poco, por ejemplo, pasaron gran cantidad de ciudadanos donde siempre hay esa suspicacia de cómo es que se pueden pasar unas veces de una manera, digamos, entre comillas, tan sencilla, y otras veces que resulta tan complicado. Siempre de esa manera suspicaz se dice que es que lo ha permitido el rey de Marruecos. Pero además de eso, ¿cuánto necesita España de Marruecos o de qué manera le sirve económicamente? ¿Cuáles son esos lazos económicos que hay en este momento? Razón por la cual tal vez Pedro Sánchez esté pensando que eso es algo que puede ir en beneficio de un país que está con dificultades económicas, con el tema, por ejemplo, de las facturas de energía y gas por las nubes. Bueno, hay varios temas que son muy espinosos en la relación histórica y tradicional con Marruecos, ¿no? Entre España y Marruecos. De hecho, no es algo baladí que tradicionalmente la primera visita oficial que hacen los presidentes de gobierno una vez elegidos en España pues sea visitar al monarca alauí, ¿no? Pero bueno, los tres temas espinosos, ¿no? Y después trataremos el asunto económico, son el tema de la migración, ¿no? Tengamos en cuenta que Marruecos, pues de alguna forma es la frontera, la última frontera de un país no europeo con el Fortress Europe, ¿no? Con el fuerte o con la frontera europea. Y tengamos en cuenta que además es una proximidad geográfica la menor que hay entre África y Europa, ¿no? En el estrecho de Gibraltar, pues sería en su punto más cercano a la costa marroquí, tan solo de 14 kilómetros, con lo cual el tema de la migración es un tema muy sensible para España en particular y en general para la Unión Europea. Después está también la cooperación en materia de terrorismo, ¿no? Tengamos en cuenta que ha habido ciertos ataques integristas en el territorio español y que muchos de ellos pues se han fraguado, preparado en territorio marroquí, o que han venido desde territorio marroquí preparándose. Y también está la soberanía territorial, tanto en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que ya hablábamos que son esas dos plazas que tendría en una posición cuasi neocolonial de territorio español en Marruecos, y también la explotación de la zona económica exclusiva de las Islas Canarias, ¿no? Que es también el territorio español, pero que colindan con Marruecos, y donde normalmente pues también hay disputas por temas de pesquerías, por temas también de proyecciones en cuanto a la explotación de hidrocarburos aguas adentro, etcétera. Eso por un lado es un tema que podría haberse negociado para el reconocimiento que hace ahora mismo Sánchez, echando por la borda lo que había sido tradicionalmente la posición de su partido, ¿no? Pero si eso ha ocurrido es algo que no se sabe, ¿no? Habrá sido algo que se ha hecho de manera verbal y que al mismo tiempo pues es probablemente algo débil, ¿no? Que no sabemos hasta qué punto, si se ha acordado algo, podría en un momento dado ser sostenido en el tiempo por Marruecos, pero lo que sí sabemos es que ha sido expreso el viraje de la posición del gobierno de España. Y por otro lado está el tema económico, que es fundamental, ¿no? En Marruecos hay grandísimas inversiones por parte de España. Marruecos es, de hecho, fuera de la Unión Europea, el segundo país en donde hay una mayor cantidad de inversiones españolas. Hay una balanza de pago a favor de España, unas inversiones totales de más de 7.000 millones de euros, pero una balanza de pagos positiva a favor de España de más de 1.000 millones de euros, ¿no? 350 empresas, las más importantes, invirtiendo con operaciones en Marruecos, ¿no? Y para Marruecos también España es el tercer inversor extranjero más importante, con una gran cantidad de afluencia de turismo, etcétera. Entonces, es una razón de Estado para España, ¿no? La protección de ese mercado. Tengamos en cuenta también que una de las más importantes zonas de libre comercio es la que existe actualmente en Tánger, en donde hay unas grandísimas inversiones, tanto francesas como españolas. La posición francesa ha sido siempre muy a favor de Marruecos, precisamente por esos intereses que siempre ha tenido históricamente en el país, pero esto es algo nuevo en España, ¿no? España
pese no se había dejado permear por estos intereses espurios más allá de lo que sería el derecho internacional público y los derechos humanos, y ahora pues lo hace, ¿no? Y lo hace Sánchez, que es también lo sorprendente, volviendo a adoptar posiciones que le aproximan al Partido Popular, a Sánchez, ¿no? Entonces, esta es la gravedad de la situación que estamos viendo, y donde además ya llamaba la atención, como comentabais, por parte de la Comisión Europea y también por parte de las Naciones Unidas y del delegado de la MINURSO en territorio marroquí para la solución del conflicto en el Sáhara Occidental, que ha dicho que cualquier decisión que se tome pues tiene que ser apegada al derecho internacional, a las resoluciones existentes en Naciones Unidas, y no al arbitrio de un gobernante de acuerdo a una serie de intereses de una agenda personal que en este momento no se entiende, ¿no? Que resulta indignante frente a los intereses del pueblo saharaui. Claro, que no se entierre además tanta resistencia, tanta lucha por lograr ese referendo de autodeterminación con una nación que han tenido ese lazo histórico, profesor Casado, pues que es nada más y nada menos España. Así que entendemos por todo lo que hemos leído que es un momento muy doloroso para el pueblo del Sáhara Occidental. Profesor Casado, muchas gracias por ayudarnos a comprenderlo. Buenas noches. Muchísimas gracias, Tatiana, por la invitación. Muchas gracias, muy buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, la inflación indetenible, el encarecimiento de la vida lleva al gobierno a tomar medidas. ¿Qué tiene que ver esta situación con la enorme deuda contraída por el macrismo con el Fondo Monetario Internacional? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Telesur siempre da más. En Noticia Argentina, el presidente Alberto Fernández presentó medidas relacionadas con retenciones de aceite y harina de soja que se venden a mercados internacionales a fin de que el precio de estos rubros a nivel internacional no impacte en el mercado argentino. Vamos a revisar los detalles con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Oscar Orquera. Tras la aprobación en el Congreso argentino de la ley para refinanciar la deuda con el FMI, el presidente Fernández ha tomado acciones para preservar el poder adquisitivo de los y las argentinas. Desde la mediana empresa Salvador Femenía le explicó a Telesur. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha impactado en el precio internacional de algunas commodities. Fue el caso del trigo en Argentina, que subió más de 4 veces, ahora se bajó un poquito el precio, pero impacta en los precios del consumo interno. Eso afecta el precio del pan, que es un consumo fundamental en la comida de los argentinos, y para esto el gobierno ha decidido crear un fondo compensador para la harina, aumentando las retenciones en un 2% en lo que es harina de soja y aceite de soja. Creemos que se está aumentando las retenciones a un sector privado para generar un fondo para compensar a otro sector privado. Entendemos que es así. No conocemos el funcionamiento, somos prudentes al respecto. Estamos estudiando desde el sector de economías regionales de CAME para evaluar bien. Estamos esperando que salgan las resoluciones correspondientes y que se exprese el secretario de Comercio Feletti,
para tener más precisiones. La tradición de comer pan en Argentina es muy fuerte. Este insumo marca porcentuales importantes de inflación con cada aumento. Desde el sector de panaderos, Gastón Mora se mostró optimista. Estamos con mucha expectativa, pendientes de cómo se desarrolla y cómo acontece el tema del fideicomiso creado por el gobierno, fideicomiso del trigo que ayudará a subsidiar lo que es la harina de carácter industrial en el mercado interno y la harina de kilo que es para uso familiar, y vamos a ver si podemos apalear de esta manera todo lo que acontece con los precios. En la tarde de este lunes, el ministro de Desarrollo de este país suramericano, Matías Culfas, sumó como dato al ya anunciado Fondo Estabilizador de Precios del Trigo créditos para el sector a tasas especiales y aclaró que varios precios deberían volver a sus valores de fines de febrero, inicio de marzo, de encontrarse no cumplimiento en esos acuerdos anteriores. La reunión tuvo algunos momentos, diríamos, de tensión, porque en algunos casos había una suerte de negación de los aumentos o sectores que no se terminaban de hacer cargo de esos incrementos. De alguna manera había como una carga de responsabilidad hacia otros eslabones de la cadena, hacia los mayoristas o hacia los minoristas. En definitiva, luego de un intercambio bastante intenso, convinimos en darnos 24 horas. En 24 horas se va a clarificar de esos incrementos cuáles son justamente responsabilidad de la industria alimenticia, cuáles son responsabilidades de intermediarios, de cadenas mayoristas y cuáles de los minoristas. Y obviamente todos esos aumentos que han sido adoptados de manera injustificada tienen que ser retrotraídos, en particular hacia los esquemas vinculados a fechas como 8 o 10 de marzo, que tienen que ver con el esquema de precios cuidados que negocia e implementa la Secretaría de Comercio Interior. Durante esta semana continuarán las reuniones entre empresarios, gremios y el gobierno buscando acordar nuevas medidas para que la inflación no achique el valor de compra de los y las argentinas. Oscar Orquera, Telesur, Buenos Aires, Argentina. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Luciana Bilbao, es analista económica, contadora pública, es miembro del Centro de Economía de Políticas en Argentina, de CEPA, nos acompaña desde Buenos Aires. Luciana, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. Luciana, para tratar de entender, veíamos el informe que nos enviaba nuestro corresponsal, si esto además, que es una pregunta que nos planteábamos antes de la pausa, y en titulares, esta situación, este contexto, tiene que ver con esa enorme deuda adquirida por el macrismo con el Fondo Monetario Internacional. A ver, si bien la deuda que contrajo Mauricio Macri generó un escenario de incertidumbre para la Argentina, y eso hace, digamos, que la macroeconomía argentina todo el tiempo esté en incertidumbre o en inestabilidad. Argentina tiene un gran problema con la inflación, ¿sí? Tenemos índices de inflación bastante altos y siempre decimos que en Argentina la inflación es multicausal, ¿sí? No la podemos asociar a una determinada causa, sino que depende, digamos, el periodo y depende del rubro, tiene cierta causalidad con diferentes temas. Para lo que fue el mes de febrero, la inflación en Argentina fue del 4,7%, muy alta. Si uno mira desde 2017 acá, ¿sí? Solamente en 3 periodos se superó este índice inflacionario. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que verdaderamente vino muy alta la inflación de febrero, sumándose a una inflación de enero que ya venía disparada. Ahora, el problema, digamos, que vamos a tener de ahora en más, y traigo a colación lo que vos preguntabas sobre la deuda contraída con Macri y las consecuencias del Fondo Monetario Internacional, es cómo vamos a resolver el problema de la inflación, ¿sí? Porque en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si bien se reconoce que en Argentina la inflación es multicausal, la receta que propone el fondo sigue siendo una receta con una política monetarista, ¿sí? El fondo que dice, bueno, no vas a emitir, ¿sí? Y vas a aumentar la tasa de interés real. Esto en Argentina ya lo intentó Mauricio Macri y no funcionó. De hecho, tuvimos una inflación anual récord. Entonces está demostrado que en Argentina esta receta monetarista no funciona.
Y a su vez, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hay una cláusula que se llama cláusula consulta, ¿sí? Y esta cláusula lo que hace un poco es condiciona la soberanía que tiene Argentina en cuanto a sus decisiones económicas, ¿sí? Entonces vamos a ver si de ahora en más el Fondo Monetario Internacional contempla lo que está pasando en Argentina, que además no solo tiene que ver con el problema interno que tiene Argentina, sino también con el impacto que nos está generando la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Vamos a ver si el fondo tiene en cuenta todas estas variables para dejarnos o no tomar ciertas medidas económicas. Sí, Luciana, y lo que ha anunciado el presidente Alberto Fernández, ¿en cuánto tiempo crees, en caso tal de que se reciba bien en el sistema económico y en la política económica argentina, pueda tener realmente un efecto? A ver, para que tenga un efecto real tiene que implementarse lo de las retenciones y lo de este fideicomiso cruzado, se tiene que implementar en el corto plazo, ¿sí? Porque lo que se busca con eso es abastecer al mercado interno y que los precios vuelvan a su estadio, digamos, de anterior a la suba, ¿sí? Entonces, para que funcione, no solo es que el precio tiene que estar constante, se tiene que mantener, sino que tendría que bajar, ¿sí? Y la otra política anunciada, que es, digamos, esta mesa de diálogo, también debería ser en el corto plazo, porque en marzo, los primeros índices que tenemos, ya vemos que la inflación también viene muy alta. A ver, ya tuvimos un incremento del 9,5% en los combustibles, ¿sí? En la nafta, que esto también tiene que ver con el impacto que tiene la guerra. Los alimentos también vienen mostrando una aceleración de aumento. Entonces acá vamos a tener que ver si verdaderamente es aumento de costo o si tiene un índice especulativo que a mi opinión sí lo tiene y es bastante grande. Entonces este índice especulativo, digamos, este porcentaje de especulación que tienen estos aumentos son los que se van a tener que controlar en el corto plazo para que no se siga disparando. Así que depende de situaciones multicausales, Luciana, realmente por todo esto que nos estás diciendo. Sí, así es. Ya te digo, por un lado, lo que determinó la inflación de enero, de febrero y lo que viene siendo en marzo, tenés por un lado el impacto de la guerra y por otro un gran componente especulativo, ¿sí? En alimentos hay aumentos que no se explican con esto, con el incremento del costo, ¿sí? El precio está totalmente disociado del costo. Entonces, cuando uno desagrega, digamos, esos precios, lo que ve es que ahí adentro hay un componente especulativo muy alto que no tiene que ver con el aumento de costos que nos impactó por la guerra, ¿sí? Entonces ahí vos... Y ahí la explicación, Luciana, sería política. Ahí la explicación sería una situación de carácter más política. Sí, y que tienen que ver con estas mesas de diálogo que está encarando, digamos, tanto el presidente como el ministro de Economía. Muchísimas gracias, Luciana. Gracias por el análisis. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Sigan con nosotros. Será hasta mañana.